Y bienvenidos de nuevo a todos al show de Peter Schiff. Tom Wood por Peter. Y muy contento de estar acompañado. Bueno, resulta que otro Peter. Peter Klein es director ejecutivo e investigador Carl Menger del Instituto Ludwig von Mises y también profesor asociado en la División de Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad de Missouri, donde también dirige el Centro MC King para el Liderazgo Empresarial y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley. Peter Klein, bienvenido al programa. Hola, Tom, es genial estar aquí. Muchas gracias. Hay muchas cosas de las que tú y yo podemos hablar, pero el elemento que creo que precipitó tu presencia aquí fue una entrada de blog que tuviste el otro día sobre el tema de Nelson Mandela y el apartheid y el capitalismo, etcétera, etcétera. Y lo que me pareció interesante de esta publicación suya es que Mandela pensaba en el apartheid, el sistema de apartheid racias como una especie de forma de capitalismo, y por lo tanto, para deshacernos del apartheid, estamos realmente involucrados en la lucha anticapitalista. Entonces, antes de entrar en los detalles de eso, ¿por qué no defines para nosotros qué es el capitalismo, para que podamos entender mejor lo que es tan absurdo de una comprensión como esa? Ese es un gran punto. Una gran manera de establecer la discusión. La palabra capitalismo es un término potencialmente confuso. Este fue el término que popularizó Karl Marx, un crítico del sistema de libre mercado. Tú y yo, Tom, podríamos hablar sobre el libre mercado o un sistema económico abierto, laissez-faire o algo así. Por lo tanto, una verdadera economía capitalista que apoyaríamos sería una en la que haya una intervención gubernamental mínima o incluso nula en el sistema económico, los derechos de propiedad privada estén seguros. El gobierno no interfiere con los precios, no hay una dirección central de inversión. En otras palabras, los mercados de capitales son libres, pero por supuesto, los mercados laborales son libres, los mercados de tierras y otros recursos son libres. En otras palabras, lo que usted y yo apoyaríamos es el sistema de libre mercado. La gente a veces confunde eso con un sistema en el que las grandes empresas son específicamente señaladas para recibir apoyo o capitalistas de alguna manera elevados de un trabajo, y no describiríamos un sistema de libre mercado de esa manera en absoluto. Es un sistema de interacción voluntaria privada entre todo tipo de personas, propietarios de capital, propietarios de mano de obra, propietarios de materias primas, empresarios, etc. Goods. Bueno, dicho esto, creo que debería ser fácil de explicar, porque el sistema de apartheid no era un sistema capitalista. Bueno, quiero retroceder un poco. Yo era estudiante universitario en la década de 1980, cuando hay un gran movimiento, especialmente en los campus universitarios, pero en otras partes de los Estados Unidos y Europa, para desinvertir o desinvertir en empresas, hacer negocios en Sudáfrica. Fue entonces cuando la difícil situación de Sudáfrica se hizo más conocida en el escenario mundial, cuando Nelson Mandela, que todavía estaba en prisión en ese momento, se convirtió en una celebridad internacional, y todos querían hacer algo sobre el sistema del apartheid. Entonces, el sistema de apartheid sudafricano era un sistema de restricciones legalmente obligatorias sobre lo que varios grupos en la economía podían hacer, lo que varios individuos en la economía podían hacer en función de su raza. Entonces, hubo oficiales. Clasificaciones raciales en el sistema del apartheid: blanco, negro y lo que llamaban color, mestizo e indio. Y si podías poseer tierras, si podías poseer ciertos tipos de capital, dónde podías vivir y qué tipo de trabajos podías tener, todo estaba circunscrito por esta clasificación racias. Entonces, todos, por supuesto, verían esto como un sistema injusto y económicamente ineficiente. Cuando estas personas comenzaron, cuando el mundo se dio cuenta de este sistema, y la gente comenzó a objetarlo y a hablar de él en los años 80, el movimiento anti-apartheid a menudo se describía como una especie de movimiento anticapitalista. En otras palabras, Sudáfrica, que tiene una historia muy singular, también podemos hablar de eso, es un país, como muchos otros en esa parte del mundo, donde tienes una élite pequeña y muy rica, en su mayoría blanca, que controla una gran cantidad de tierra, la mayor parte del capital en empresas privadas, y un gran grupo de personas de color negro e indias que tienen un nivel socioeconómico mucho más bajo. Entonces, debido a que la minoría blanca también estaba muy involucrada en la producción, eran dueños de fábricas, etc., se asumió que el sistema de apartheid no solo era un sistema de prejuicios raciales, sino también un sistema que favorecía al capitalismo.
y capitalistas a expensas de los trabajadores. Entonces, el movimiento de liberación negra en Sudáfrica se combinó con algún tipo de movimiento de liberación obrera. Los derechos de los trabajadores y la desventaja en general contra el privilegio de los capitalistas y los ricos. Entonces, lo que realmente era una protesta legítima contra un sistema económico estatista, socialista o incluso de alguna manera se podría describir como fascista, fue retratada como una lucha contra el capitalismo. Ahora, tienes en esta publicación tuya, esto ha terminado en el blog del Instituto Maísis, así que puedes echarle un vistazo a maisis.org, y no pretendo insultar la inteligencia de los oyentes de este programa al deletrear laberintos, pero por si acaso, m-s-s.org y cita a Tom Hazlitt diciendo, la opinión convencional es que el apartheid fue ideado por blancos ricos para reprimir a los negros pobres. De hecho, el sistema surgió de la guerra de clases y fue en gran parte la creación de trabajadores blancos que luchan tanto contra la mayoría negra como contra el capitalista blanco, y por cierto, obviamente esa no es una situación infrecuente. Quiero decir, si miras, es interesante ver cómo los progresistas tratan de lidiar con la historia laboral estadounidense. Por un lado, aman a los sindicatos y, por otro lado, odian el racismo. Y de alguna manera tienen que mantener ambas opiniones a la vez cuando miras lo excluyentes que son. Los sindicatos por lo general lo han sido y no quieren la competencia de los negros con salarios más bajos, por lo que intentan deshacerse de ellos. Intentan obtener el aumento del salario mínimo para sacarlos por completo de la fuerza laboral, lo que hicieron, por supuesto. Puedes ver cuando correlacione los aumentos del salario mínimo con el desempleo negro, es exactamente la misma línea. Este es un fenómeno en todas partes y es solo que siempre creo que es divertido ver a los progresistas que tienen una visión tan simple del mundo, que hay tipos buenos y malos. Los sindicatos son buenos y las personas antirracistas son buenas, pero lo que sucede cuando tienes una situación como esta, entonces no saben qué hacer o pensar. Tienes toda la razón. Es muy común que la gente tome problemas sociales y económicos un poco, bastante complicados, y trate de descomponerlos en un juego moral muy simple entre grupos muy amplios, ya sabes, trabajo versus capital. Si nos fijamos en la economía del trabajo, la historia del movimiento obrero, en realidad todas las dinámicas interesantes son entre los diferentes grupos de trabajo. Sindicatos que representan ocupaciones artesanales típicamente altamente calificadas. Tratar de mantener a los trabajadores no calificados y con salarios más bajos fuera del mercado laboral. Y el apartheid es un ejemplo perfecto de eso, porque sus principales partidarios, como ya mencionó, eran miembros de los sindicatos blancos relativamente ricos de las ciudades sudafricanas. También hay apoyo de un campo rural, agricultores blancos en el campo rural. Pero el objetivo era minimizar la competencia de los trabajadores negros menos calificados que estaban dispuestos a trabajar con salarios más bajos, obviamente para socavar los salarios más altos de los sindicatos blancos. Los capitalistas, dueños de negocios en Sudáfrica, no apoyaban en absoluto el sistema del apartheid. Si eres dueño de un negocio, si eres un empresario, un financiero, un capitalista, quieres poder contratar a los trabajadores más calificados con los salarios más bajos posibles, porque demonios eliminarías a la mayoría de la fuerza laboral local. Y ser obligado a tratar con una porción muy pequeña de la fuerza laboral a la que tendría que pagar salarios más altos. En ningún sentido fueron los empresarios, la comunidad empresarial, la comunidad capitalista, los partidarios más fuertes del régimen del apartheid. En su mayoría eran sindicatos blancos de clase media. Otra cosa que es interesante sobre Sudáfrica, y como menciono en la publicación del blog, da la casualidad de que estaba haciendo una gira por Sudáfrica el mes pasado, descubrí mucho más sobre su fascinante historia, incluso el movimiento del apartheid es un fenómeno relativamente reciente. Sudáfrica fue colonizada por dos grupos europeos separados, por colonos británicos y también un poco antes, por comerciantes holandeses. Los descendientes de los colonos holandeses llegaron a ser conocidos como Afrikaners o Boers, un término ligeramente despectivo, eran en su mayoría agricultores, principalmente en las zonas rurales, y eran mucho más amables. Nativista, o que probablemente se oponga a la mezcla entre los diferentes grupos raciales y étnicos en Sudáfrica que los descendientes de habla inglesa de los colonos británicos. Entonces, siempre hubo esta lucha entre los británicos y los holandeses.
la Guerra Anglo-Boer a finales del siglo XIX, que es completamente desconocido para la mayoría de los estudiantes estadounidenses, para el público estadounidense o lo que sea, fue una guerra entre dos intereses coloniales blancos diferentes y el movimiento del apartheid, que fue instituido por el Partido Nacional Afrikáner. Esto solo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Era 1948 cuando la contraparte superior llegó al poder. Se ha argumentado por W. H. Hatt y otros eruditos liberales clásicos que los colonos británicos en Sudáfrica y la política nacional sudafricana cuando era parte de la corona británica era mucho más liberal clásico, que había un movimiento para instituir más seguridad para los derechos de propiedad, más énfasis en el Estado de Derecho y no una especie de sistema económico de planificación centralizada. El sistema económico de planificación centralizada de control gubernamental no solo del trabajo, sino también de la inversión, fue un fenómeno socialista relativamente reciente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, por lo que el gobierno blanco, nacionalista y africano, se entendía ampliamente que en Occidente, hablar solo de cuestiones raciales combinaba la creencia en la segregación racias con ese sistema económico socialista. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan interesante y complicada, es que parte de la resistencia al régimen del apartheid se basó en el deseo de eliminar las barreras raciales, pero gran parte de ella también fue una lucha contra el socialismo y un intento de tener un sistema más descentralizado en algo más cercano a un sistema de libre mercado.